vamos a lo que nos toca. Vamos al libro de Colosenses. Hoy vamos a comenzar el capítulo 3. Hemos estudiado ya 2 capítulos y en los 2 capítulos anteriores Pablo les recuerda a los hermanos de Colosas quién es Cristo y todo lo que ellos son en Cristo. Pero ahora vamos en estos otros 2 capítulos que vienen de manera más práctica. Va a tomar todo lo que se aprendió, ahora lo va a empezar a hablar de manera práctica estas doctrinas que él estuvo enseñando. Porque no hay ningún beneficio cuando solamente tenemos conocimiento. Tenemos que bajar ese conocimiento a la vida diaria de manera práctica, como lo dice ahí Tito 1:16. Vamos a ver qué nos dice Tito 1:16. Nos dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, mucho puede decir nuestra boca, conozco a Dios, pero mis acciones, mi actuar, mi diario vivir, dice otra cosa. Por eso es importante aprender y conocer la palabra de Dios, pero para vivirla, para que transforme nuestro corazón, para que deje el orgullo, la soberbia, la alta estima propia, ¿cierto? Todo eso que nos hace poner a Dios en segundo lugar, sino que tener una vida transformada. Entonces, en esa época las religiones paganas no enseñaban nada de la necesidad de una vida moral correcta. Había muchas religiones, las personas iban, entregaban los sacrificios a sus dioses, pero ellos seguían su vida sin ningún problema. Ellos iban, entregaban sus ofrendas a sus dioses y seguían viviendo las mismas vidas de siempre, porque nadie les decía que debían confesar su pecado y vivir de acuerdo a como Dios, porque obviamente no creían en Dios. Pero acá Pablo les recuerda quiénes son en Cristo y ahora cómo deben vivir de acuerdo a todo esto que han ido aprendiendo y que Pablo les estuvo recordando. Entonces, vamos hoy día a estudiar el capítulo 3 del versículo 1 al 11. Y vamos a orar para poder comenzar este estudio. ¿Ya? Padre amado Señor, le damos gracias por estar aquí reunidas, por este lindo número de hermanas que ha podido estar, para alabarte, Señor, para poder entregar todas nuestras cargas, orar las unas por las otras. Y, Señor, para poder seguir aprendiendo de tu palabra. Padre, oramos para que tu Espíritu Santo sea guiando este momento, seas tú hablando a nuestros corazones, dando un corazón entendido, quitando todo estorbo en nuestros pensamientos, para que podamos estar atentas al consejo de tu palabra, Señor, y por sobre todo con un corazón dispuesto, un corazón humilde a cambiar todo aquello que no te agrada, Señor. Así que, Padre, oro para que tú nos ayudes, para que tú nos fortalezcas y podamos salir desafiadas para poder hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, entonces, lo que creemos tiene una estrecha relación con nuestro comportamiento. Debería ser así. Si creemos en el Señor, eso debería ser un reflejo en nuestro diario vivir. Bueno, y aquí vamos a ver los primeros 4, vamos a leerlo completo y después vamos a desglosar. Dice, sí, pues, habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo,
el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces aquí vemos que Pablo comienza diciendo que ustedes han resucitado en Cristo, por lo tanto, busquen las cosas de arriba. Dice, pongan la mira en las cosas de arriba. Si vemos en los versículos del 20 al 23 del capítulo 2, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todo se destruye con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hemos visto a través de los estudios de los libros, ¿cierto? Que hemos visto Santiago, vimos Gálatas, ahora Colosenses, que habían muchos que discutían de cosas vanas y se daban vuelta en esto y se hacían divisiones y problemas. Entonces Pablo dice, ya, dejen de discutir por estas cosas que no tienen ninguna valor. Pongan su mirada en las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba, que eso es lo que realmente permanece, es lo realmente importante. Dice, si pues habéis resucitado en Cristo, o sea, si tú has nacido de nuevo, eres un hijo de Dios, deja de preocuparte de estas cosas que no sirven para nada y pon tu mirada en las cosas de arriba. Cristo nos ha hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido todas hechas nuevas en nosotras, ¿cierto? La palabra aquí buscar, que dice buscar las cosas de arriba, quiere decir aspirar, desear, con pasión las cosas de arriba, que son las cosas espirituales, la voluntad de Dios en nuestra vida. Y en el versículo 2 dice también, poned la mira, o sea, debemos buscarlas, pero también debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba. O sea, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras metas, ya deben estar puestas en lo espiritual, en lo eterno. Entonces aquí está hablando de las prioridades de nuestro diario vivir. O sea, no solamente buscar las cosas de arriba, sino que poner la mira, nuestros pensamientos, nuestra voluntad en las cosas de arriba. En Romanos, después en el versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mire, vamos a Romanos 6:2 para poder ver este punto. Dice, en ninguna manera, voy a leer desde el principio. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mire, ahí en Colosenses dice que porque habéis muerto, hemos muerto al pecado. ¿Cómo puede ser que sigamos preocupados y viviendo en pecado? O en estas cosas que no nos edifican, en cosas que nos quitan la mirada de lo eterno, en cosas que nos apartan de la voluntad de Dios, cosas que nos van enfriando en vez de hacernos crecer en el Señor. Entonces, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Nosotras íbamos a condenación, hermanas, y Cristo nos rescató. Es como que Él nos está protegiendo de todo la ira de Dios. Ahora hemos sido rescatadas. Nuestra relación con Dios ha sido restaurada por el sacrificio de Cristo. Entonces dice, debes buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No sigan viviendo ni pensando de la misma manera. Nosotras, ¿cómo estamos viviendo? ¿En qué estamos buscando en nuestro diario vivir? ¿En qué estamos poniendo la mira? A veces los problemas, las circunstancias nos ciegan y hacen que olvidemos que nuestra mira tiene que estar hacia el Señor, a lo eterno. Hay situaciones difíciles, pero no debemos olvidar cuál es nuestra meta. Es lo eterno.
Entonces, aquí Pablo le está diciendo, cuidado, ustedes han muerto al pecado, ahora son nuevas criaturas. Cristo es el Señor de sus vidas. Por lo tanto, deben buscar las cosas de arriba y deben poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y en el versículo 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí vemos la promesa del regreso de Cristo. Y no es solamente que veremos su gloria, sino que nos llevará a Él, a la patria celestial con Él, y tendremos nuestros cuerpos glorificados igual que Él. Y nosotras hemos sido salvadas y ya tenemos una vida eterna. Ya la eternidad ya la estamos gozando. Nuestro cuerpo físico va a pasar, pero nuestra alma va a continuar con el Señor por la eternidad, hasta que Él venga y nuestros cuerpos sean, si ya partimos, sean levantados y glorificados, ¿cierto? Y partir con el Señor. Nuestros cuerpos, pero nosotros vamos a la presencia directa con el Señor. Entonces, vamos a 1 Tesalonicenses 4. Versículo 13 al 18. Dice, 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por eso aquí dice, cuando Cristo, vuestra vida, porque obtenemos la vida eterna a través de Cristo, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo nuevamente les recuerda quiénes son en Cristo. Y la promesa de la gloria eterna con Él. Entonces, aquí vemos en estos primeros 4 versículos el fundamento de la instrucción que Pablo le está diciendo. Miren, por esto que les acabo de decir, buscar las cosas de arriba, poner la mirada en las cosas de arriba, porque ustedes saben, han muerto al pecado, porque están vivos en Cristo. Y cuando Él se manifieste, ustedes van a ser también manifestados en gloria. Entonces, ¿cómo podemos buscar las cosas de arriba y cómo podemos poner la mira en las cosas de arriba? ¿Cómo podemos buscar y cómo podemos cambiar nuestra mente, nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestros pensamientos? Bueno, ahí en el versículo 5, del 5 al 7, dice, haced morir. ¿Qué debemos hacer morir? Lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces, como hijos de Dios, tenemos el poder espiritual para hacer morir los deseos terrenales y carnales que quieren controlarnos. Pero aquí dice, haced morir. ¿Un cristiano está libre de caer en un hijo de Dios está libre de caer en estos pecados? No, por eso Pablo dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Estos pecados mencionados aquí, dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. O sea, esto es de la vieja naturaleza. Esto es, dice, por los cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, por aquellos que no han puesto su fe en Cristo, en quienes no temen a Dios. Aquellos que están perdidos y condenados tienen estas prácticas. Pero lamentablemente también
se cae en estos pecados. Mire, vamos a ver en Romanos 6:11. ¿Qué nos dice Romanos 6:11? Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, estos pecados que menciona Pablo en los primeros, del versículo 5 al 7, hablan de la vieja naturaleza, de la antigua vida, cuando no teníamos al Señor. Pero si Pablo está diciendo aquí, haced morir, es porque se sigue luchando con esos pecados. Y hacer morir es tomar una decisión. Yo no vivo más en esto, porque ahora yo, dice aquí, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora estamos vivos en Cristo. Somos nuevas criaturas, no podemos seguir practicando aquello porque nos estamos mostrando una nueva vida transformada. Nos estamos mostrando que queremos santificarnos, crecer en la voluntad de Dios, de luchar con nuestro pecado, de negarnos a nosotras mismas y hacer la voluntad de Dios. En Mateo 5, vamos a Mateo 5, versículos 29 y 30, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mire, aquí no es que usted tenga que sacarse los ojos ahora, no, cuide su corazón. Todo pecado nace de nuestro corazón. Entonces, si usted, porque mire, aquí vemos pecados que uno los ve y como que, no, yo no voy a caer en esto. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, son fuertes al nombrarlos, ¿cierto? Pero Pablo está diciendo, haced morir, y esta carta, ¿a quién se la está escribiendo? ¿A gentiles? ¿No creyentes? A la iglesia, a hermanos. Y Dios también nos está diciendo hoy a nosotras, hagan morir esto. Vamos a ir viendo qué significa cada uno de estos pecados, en qué área se ven vistos. Cuando dice haced morir, viene del verbo necrosate, que significa eliminar, exterminar completamente la vieja manera de vivir. Veíamos en Mateo que decía que si había alguna parte de nuestro cuerpo que nos hiciera pecar, ¿qué debíamos hacer? Cortarlo. Entonces, si estamos, por ejemplo, aquí vamos a ver fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, estamos viendo malos deseos. Hermana, cuidado con lo que está viendo en la televisión. Si está viendo algo en la televisión que la lleva a tener impureza, pasiones desordenadas o malos deseos, no lo vea más, córtelo. Decida, no, porque esto me hace pecar. Si está teniendo amistades que hablan en doble sentido, que dicen grosería, hermana, recuerde que el Espíritu Santo está en usted. ¿Cómo puede ser que, sabiendo que Dios mismo está con nosotras, tenga que escuchar esas cosas? Nos contaminamos. Y si no decimos nada, estamos siendo parte. Entonces, tengamos cuidado, seamos más drásticas. No veamos todo tan liviano. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Seamos más celosas de la pureza que Dios nos pide. No tanto sexual, que uno siempre habla de la pureza, sino que en cuanto a lo que oímos, en cuanto a lo que vemos, en cuanto a lo que hacemos, en cuanto a lo que sale de nuestra boca, en cuanto a nuestros pensamientos, haced morir lo terrenal. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y el primer pecado que aquí vemos es fornicación. Y la fornicación es el acto sexual fuera del matrimonio. Entonces,
si uno está casada y ve alguna situación, tal vez, no sé, en el trabajo, que algún compañero se está haciendo el amoroso, el amable, siempre hay gente que se quiere hacer el bonito, córtelo, ya, no. Porque si usted deja pasar algo, hermana, usted no se va a dar cuenta, esto es como una bola de nieve. Por eso es que debemos ser drásticas. Porque hoy no, pero si sigue escuchando palabras bonitas, si sigue aceptando detallitos, si sigue, hermana, Satanás anda como lo rugiente buscando a quien devorar y va a caer. Por algo Pablo dice, haced morir pues lo terrenal. Cuidado, hermanas. Y dice que mire que el que piense que esté, ¿cómo dice el versículo? Siempre se me olvida. Pero que cuidado el que crea que está firme, mire que no caiga, ¿cierto? No me acuerdo textual, pero cuidado, no se crea usted que a usted no le va a pasar. Mire que Satanás nos quiere destruir, hermana. Sí, sí. Claro que sí, claro que sí. Y cuidado también con los pensamientos, porque el acto en sí de la fornicación, puede que usted diga, no, yo nunca, pero ¿y sus pensamientos? Si la palabra dice que en cuanto se desea a alguien en pensamiento, ya está pecando. Entonces tengamos cuidado con eso, tengamos cuidado. Hagamos morir pues lo terrenal en nosotras. Después dice impureza. En la impureza puede estar la lujuria, la vida libertina, hacer cosas que ensucian, que contaminan, que manchan la vida. Y dentro de la impureza están los chismes, está el doble sentido, están las groserías. Todo lo que es impuro está en esto. Entonces tengamos cuidado con la impureza también, porque también tal vez podamos caer en cosas que pueden contaminar y manchar nuestra vida espiritual. Seamos cautelosas. Examinémonos, no nos justifiquemos, porque a veces nos justificamos. Entonces, si no seamos parte de chismes, no seamos partes de dobles sentidos, pongamos atajo al tiro mejor. No, ¿sabes qué? Esto no edifica, esto no conviene, quedémonos hasta aquí nomás. Porque ¿a quién queremos agradar más, a los hombres o a Dios? A Dios. O sea, ese debe ser el deseo nuestro, de siempre honrar y glorificar a Dios en nuestra vida. Luego dice, pasiones desordenadas. Y las pasiones desordenadas describe un estado mental que nos mueve a la impureza sexual. Y aquí podemos ver la pornografía y los vicios, los excesos, el alcohol, las drogas, que producen estados en donde motiva a estas pasiones desordenadas. Entonces, cuidado con lo que está mirando. Usted a lo mejor dice, no, pero yo no bebo, no consumo nada, pero recuerde que nos hace caer los deseos de los ojos. Nuestros ojos nunca se sacian de ver, así que cuidado, hermanas, con las teleseries, con los realities, con estas cosas que uno ve tanta impureza, tantas cosas que no convienen. Y vemos pasiones desordenadas y eso vende mucho en la televisión. No seamos partícipes, no veamos eso, que no nos conviene ni edifica. Recuerde, hay que cortar de raíz. Si hay algo que nos está haciendo pecar, hermana, córtelo. No lo necesita. No lo necesita. Dice, malos deseos. Es toda clase de maldad, deseo por toda clase de maldad, y también que empuja a otros a la maldad. Mire, vamos a Salmo 51:10. Salmo 51:10 dice, perdón, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, eso es
debemos hacer morir lo terrenal en nosotros y debemos pedirle al Señor que nos dé un corazón limpio y que nos renueve cada día. Porque malos deseos puede ser, si alguien me hace daño, pagarle con la misma moneda. ¿Y eso es un buen deseo? Maquinar es un mal deseo. Es muy malo. Entonces, se dan cuenta que si empezamos a desglosar y a meditar, nos puede pasar en el día a día. Y aquí Dios nos dice, haced morir pues lo terrenal. Y si vamos en los versículos que siguen, dice, en todo eso anduvisteis en otro tiempo. O sea, no deberíamos seguir en las mismas prácticas, ¿cierto? Los mismos pecados. Pero lamentablemente sí caemos. Por eso tenemos que, bueno, el Señor nos está hablando hoy día, ya pues. Pongamos la mirada en las cosas de arriba. Que nuestros pensamientos, nuestra voluntad esté en las cosas de arriba. Debemos buscar las cosas de arriba. Y después vamos a ver cómo lo... Ay, gracias, hermana. Muchas gracias. Después vamos a ver cómo podemos hacerlo para poder cumplir estos mandatos de Pablo. Pero oremos al Señor para que Él nos dé un corazón limpio y nos ayude día a día a poder ir dejando estos pecados y luchando con estos pecados. Después dice avaricia. Pero dice, ¿avaricia qué es? Idolatría. ¿Por qué cree usted que la avaricia la pone como idolatría? Sí, porque la avaricia, no solamente el dinero, los bienes, las posesiones, todo lo pone como más importante. Y como dice la hermana, nos motiva a la persona avara a hacer cosas una tras otra, pasar a llevar gente, mentir, hacer malos tratos, hacer un montón de cosas con tal de conseguir más cosas. Claro, un crimen. La avaricia es querer siempre más, ya sea más cosas o más placeres. La persona avara nunca está satisfecha con lo que tiene y por lo general envidia lo que otros tienen. Uno aquí cuando habla de la avaricia siempre piensa en el dinero, pero así vemos aquí la definición, la persona avara es una persona que nunca está satisfecha con lo que tiene, nunca está saciada, pero no es solamente el dinero, con mi familia, con mi casa, porque no hay una gratitud en su corazón. Nunca está satisfecha, quiero más, quiero algo más. Entonces al final, ¿qué produce la avaricia en el corazón? Amargura. Porque no hay gratitud, hay amargura, porque no está satisfecha, nunca está contenta con lo que tiene. Y más encima, no solamente no está satisfecha con lo que ella tiene, sino que empieza a mirar para el lado. ¿Por qué el otro tiene más que yo? Yo quiero lo que tiene el otro. ¿Por qué yo no tengo más que el otro? ¿Se da cuenta? Eso es amargura. Y lamentablemente se da, y se da mucho. Entonces, dice aquí que debemos hacer morir lo terrenal, y en eso está la avaricia. La avaricia es idolatría, dice aquí el versículo, ya que la avaricia pone a las cosas primero que a Dios. Mire, vamos a Éxodo 20, 17. Éxodo 20, 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Se da cuenta que no es solamente el dinero? Porque aquí vemos la mujer de tu prójimo, el siervo, la criada, el buey, el asno, o sea, hasta el animal que tiene el otro de al lado, no es que tiene un perro más bonito que el mío. Pero es que lamentablemente la avaricia, si no se pone freno, es terrible, hermana, destruye. Y no solamente destruye a la persona avara, a los que están a su alrededor, es terrible. Y el comentarista del libro que estamos estudiando decía, y la codicia, la avaricia,
hace transgredir todos los demás mandamientos. Hurta porque quiere tener más. Por eso es importante a los niños enseñarles desde pequeño a no codiciar lo de los demás. Porque si no ponemos atajos de cuando chicos, ellos piensan que es normal querer más de lo... ¿Por qué no voy a querer más de lo que tengo? ¿Por qué no voy a querer lo que tiene el otro? Si yo puedo, yo lo merezco, yo lo valgo, lo que el mundo enseña. Pero aquí Pablo está diciendo que la avaricia es idolatría. Y hemos visto que es grave porque destruye a quien la sufre, a quien la pone en práctica, a quien no pone freno. Y lamentablemente estos pecados que hemos nombrado son característicos de quienes no temen a Dios, pero lamentablemente también son practicados por creyentes, y por eso Pablo nos advierte acerca de ellos. Porque estamos escondidos en Cristo, Él nos ha salvado de los pecados que traen la ira de Dios sobre nosotros, entonces debemos hacer morir estos pecados en nosotros. Al cometerlos, al caer en ellos, volvemos atrás y negamos a Cristo en nuestra vida. Negamos la obra de Cristo en nuestra vida. Porque vemos que Pablo dice, en los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Pero ahora yo estoy escondida en Cristo, por lo tanto esos pecados no deberíamos practicarlos. Entonces, si en alguno de estos, hermanas, estamos teniendo luchas, puede que tenga luchas, pero si está cayendo en ellos, hermana, pídale perdón al Señor y ore como decía en el Salmo, ayúdame y dame un corazón nuevo, un corazón recto, dame la victoria en este pecado, ayúdame a ser fuerte, ayúdame a cortar de raíz, a dejar aquello que me hace caer, aquello que... Porque, hermana, si sabemos que hay un lugar, por ejemplo, si yo sé que de aquí donde están las sillas hay un precipicio, y yo sigo avanzando y sé que a donde están las sillas hay un precipicio que me causa la muerte, ¿para qué voy a seguir avanzando? O sea, doy la media vuelta y sigo por el otro camino. Y eso es lo que tenemos que hacer con el pecado. Dé una vuelta y no. Ponga su mirada en las cosas de arriba. Busque las cosas de arriba. Busque agradar a Dios. Y Dios le va a dar la victoria en el pecado, hermana. No nos justifiquemos, ni nos sintamos cómodas en ello, sino que, hermanas, hagamos morir lo terrenal en nosotros. Mire, en Efesios 2, versículos 1 y 2, vamos a ver. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Anduvisteis en otro tiempo, ahora ya no. Entonces debemos actuar decisivamente, dejar todo aquello que me pueda hacer pecar, hacer morir lo terrenal. Y eso es una decisión, hermanas. Ahora, también nos dice cómo podemos hacer para buscar poner nuestra mirada en las cosas de arriba y buscar las cosas de arriba. Primero debemos hacer morir lo terrenal. Vemos que es lo que caracteriza al hombre que está condenado, ¿cierto? Porque dice que los cuales anduvisteis en otro tiempo, en la vida pasada. Pero también Pablo continúa mencionando una lista de otros pecados, ¿ya? Y estos pecados los suelen llamar pecados sociales. Y el doctor Campbell Morgan lo llama pecados respetables, ¿ya? Y aquí los vamos a ver del versículo 8 al 9. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, o sea, hagan morir lo terrenal, estos pecados que hemos nombrado, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, pero dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, mire,
Aquí el doctor Campbell decía, estamos tan acostumbrados al enojo, a la crítica, a las mentiras y a las bromas de mal gusto entre creyentes que ya no nos molesta ni nos acusa la conciencia. Nos escandalizamos si un miembro de la iglesia comete algún pecado sensual, pero si lo vemos perder la paciencia en una reunión de la iglesia, lo llamamos justa indignación. Empezamos a normalizar pecados. Y aquí Pablo está haciendo una lista de pecados que son cotidianos. Pablo menciona 6 pecados que tienen que ver con reacciones de la lengua y sentimiento contra otras personas. Y él, ¿qué nos dice acerca de estos pecados? Nos manda a despojarnos de ellas. Es como cuando usted tiene una ropa que está rota, o que ya le queda grande, o que ya le queda chica, o que ya no la puede ocupar. Dice, despójala. Usted no la guarda en el closet. Por si acaso se recupera esa ropa, si se le quitan las manchas. Usted no tampoco la regala. Usted la bota. Bueno, aquí cuando dice despojaos, es el mismo sentir. Bótela a la basura. No la vuelva a tomar. No se la vuelva a colocar. Y cuando dice, dejad también vosotros todas estas cosas, y después dice en el versículo 9, habiendo despojaos del viejo hombre con sus hechos, quitado al viejo hombre con sus hechos. Entonces, él nos manda a despojarnos de ellas, despojarnos de estas antiguas prácticas. Y ahí menciona, primero, la ira. La ira es una pasión del alma que causa indignación y puede dar lugar al deseo de venganza. El Señor decía, airaos, pero no pequéis. ¿Usted se puede molestar y enojar? Sí. El problema es cuando usted empieza a pecar en esa reacción. Empieza a gritar, a perder el control, a ofender, a enojarse más de la cuenta, a guardar en su corazón, porque aquí la ira dice que es una pasión, o sea, es algo que se enardece, pierde el control. Y casi siempre trae el deseo de venganza. Si estoy tan enojada que me voy a desquitar. Estoy tan enojada que no le hablo nunca más. Estoy tan enojada o estoy tan airada que yo no la perdono. El que me la hace me la paga. O nunca más con ella, porque me lo hizo. Estoy súper enojada. Y el problema es que la ira no solamente trae ese sentimiento en el corazón, sino que lamentablemente empieza a contaminar a todos los que están a nuestro alrededor, a todos. Y vamos a ver que todo esto que está mencionado aquí, no solamente es mi corazón el que se ve afectado, sino que se afectan a todos los que están a nuestro alrededor. Por eso decíamos que son reacciones de la lengua y sentimientos contra otras personas, pero que también afectan a todos los que me rodean. Entonces, cuando hay ira, voy a ofender, voy a actuar de una manera que los que están a mi alrededor están viendo, y no están viendo a Cristo en mí, están viendo mi carne reaccionar. ¿Se da cuenta por qué es importante dejar esto y despojarnos de la ira? Hermana, si usted tiene luchas con eso, de airarse desmedidamente, pídale perdón al Señor. El dominio propio es parte del creyente, pero debemos trabajar en ello. Leyendo la palabra, busque versículos que le muestren cuál debe ser nuestra forma de responder. Que nuestra palabra, todo lo que, ya se me olvidó, pero dice, que nuestro hablar sea con gracia, sazonada con sal, para que sea, no me acuerdo si es de edificación o agradable al que lo está oyendo, parafraseado el versículo, porque no me acuerdo textual. Pero debemos cuidar cómo hablamos. Porque no podemos estar ofendiendo, no podemos estar saliéndonos de nuestras casillas. Nada es tan grave, hermana. Y piense, esa ira, ¿por qué es? A veces es nuestro orgullo, hermana. Ni siquiera, si pensamos más fríamente, ni siquiera era tanto. Pero como estamos heridas,
nuestro orgullo sale a flote. Y sobrereaccionamos y viene la ira. Y Pablo dice aquí que debemos despojarnos, porque son características ¿de quién? Del viejo hombre. ¿Y usted sigue viviendo como el viejo hombre o es una nueva criatura? Somos nuevas criaturas, entonces, hermana, cuidado cómo está reaccionando. Si hay ira, hermana, pídale perdón al Señor y despójese de esto. Después dice enojo. Enojo se refiere a manifestación repentina que todo le molesta. Hay gente, mire, si podemos enojarnos, por supuesto, pero hay personas que todo le molesta, que se caracterizan por ser enojonas. No es que no me miró, no es que no me saludó, no es que no me dijo lo que yo quería, no es que o no lo hizo como yo quería, o por qué siempre esa persona, o por qué lo hicieron así, y ay, podemos hacer una tremenda lista. No sea una persona enojona. Eso es característico del viejo hombre. Nosotros somos hijas de Dios, en nosotros se debe ver el fruto del Espíritu: paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza, bondad, fe. Pero si vivimos enojadas, ¿qué estamos mostrando a los que nos rodean? ¿No estamos dando testimonio que somos nuevas criaturas? Estamos pasando desapercibidos como el mundo. Entonces, si tendemos a ser enojonas, nuevamente, oremos al Señor, busquemos versículos que nos ayuden para luchar con eso en nuestro carácter. Ayúdame, Señor, a ser más paciente, a ser más amorosa, a no enojarme, a estar alegre, a estar gozosa, a no ver lo malo, sino lo bueno. Ver todo lo bueno, todo lo justo, si hay alguna virtud, ver todo lo bueno como nos manda Filipenses. ¿Se da cuenta que si uno empieza a analizar aquí no estamos tan alejadas de poder caer en estos pecados? Porque cuando a veces uno lee la Biblia así rapidito, ay, que eran pecadores, ay, que hacían esto, pero cuando uno se empieza a analizar uy, Señor, perdóname porque, pucha, he caído en todas estas cosas. Y ahí es cuando uno tiene que orar al Señor y orar, tener un corazón humilde para reconocer, pero no solamente quedarse en reconocer, sino que hacer los cambios, porque esto es algo activo. La santificación progresiva es activa, no es pasiva. Tengo que dejar el pecado, tengo que luchar, tengo que hacer los cambios. Es una decisión, ¿ya? Como veíamos la otra vez, existe la santidad posicional en Cristo. Cristo nos ha hecho santos. Pero hay una santidad progresiva que va a ser hasta el día que partamos con el Señor. Y de esa nos debemos preocupar cada una de nosotras. Luchar con el pecado, vencerlo y despojarnos de todas estas cosas que no nos sirven y no nos convienen. Después dice malicia. La malicia es una actitud de mala voluntad hacia una persona. El odio que permanece a través del tiempo, amargura intensa, duradera contra una persona, o también que nos disgustamos cuando tiene éxito otra persona, o nos alegramos cuando alguna persona tiene problemas que no nos cae bien. Es fome, pero sabe que esto se ve más de lo que usted cree. La malicia, tener una actitud de mala voluntad hacia una persona. Dígame usted que quiere tener buena voluntad con una persona que la ofendió recién. Cuesta, ¿cierto? La malicia también es cuando una persona me ha hecho tanto daño que a veces se tiende a victimizar la persona a la que fue dañada y de forma sutil empieza a hablar con otra, pero así como que no se note que está dejando mal a la otra persona. Por ejemplo, puede decir, mira, esto te lo digo para que ores por ella nomás, pero ya dejó el testimonio de esa persona por el suelo. Eso es malicia. O sea, hermanas, veamos qué está motivando esos comentarios en nuestro corazón, qué hay detrás. Porque disfrazamos muchas conductas como piadosas, pero son pecaminosas. Y aquí cuando habla de malicia se refiere a eso, a que
hay algo en nuestro corazón que muchas veces nosotras mismas ni siquiera la reconocemos como pecado, sino que no justificamos, o como decía yo, queremos acomodarla y autoconvencernos de que no, es que eso es piadoso, eso le agrada a Dios, pero al final lo que estamos viendo hacer, lo que mueve nuestro corazón a tener esas actitudes es porque queremos desquitarnos o queremos dejar en evidencia a la otra persona con los demás. Y eso es malicia. Y eso muchas veces es lo que produce la murmuración, la que produce los chismes, la que produce divisiones. Y hermana, eso no nos ayuda a que la obra de Dios crezca, todo lo contrario. Entonces, que el Señor nos ayude a que no haya ninguna malicia en nuestro corazón, sino que siempre queramos el bien para el otro. Que haya perdón en nuestro corazón y que el amor que cubre multitud de pecados sea el que gobierne nuestro corazón. Luego dice también la blasfemia. La blasfemia es hablar calumnia de otros y estas calumnias los humilla. Aquí se encuentra la clase de chisme malicioso que se disfraza de un supuesto interés espiritual. Solo te digo esto, lo que sé de ella, sabiendo que orarás por ella. ¿Se da cuenta que van juntas la malicia con la blasfemia? La persona que tiene algo muy arraigado contra otra usará cualquier oportunidad para hablar contra ella. O sea, yo mientras leía esto decía, o sea que, claro, lo que uno habla es lo que hay en el corazón. Entonces, la persona que tiene algo en su corazón, amargura, rencor, se va a notar al hablar. Uno se va a poner a conversar con la persona y al tiro va a saber. Y lo mismo conmigo o con usted. Si hay amargura en su corazón, hay rencor, hay malicia, cuando yo hable con usted, usted se va a dar cuenta de decir, la hermana está teniendo problemas de perdón o de rencor. Y ahí, hermanas, es cuando tenemos que, primero, parar el chisme, parar la calumnia, parar la blasfemia y decirle a la hermana, ¿sabes qué? Estás pecando. Voy a orar por ti para que el Señor te ayude a sanar. Y no quedarnos calladas y después decirle a la otra, la hermana que es cagüinera con el chisme que me... Porque al final vamos a estar cayendo en lo mismo. Somos responsables de cuidarnos a nosotras, pero también de ayudar a nuestras hermanas a luchar con el pecado. Recuerde que somos una familia, no somos individuales, somos parte de un cuerpo. Si una hermana peca, todo el cuerpo se duele. Entonces debemos cuidarnos, ¿ya? Vamos a 1 de Pedro 2:1. Primera de Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Nuevamente ahí Pedro nos dice, desechando todo aquello que nos lleva a calumniar a otros y hablar falso testimonio de otros. También dice aquí en Colosenses, después de blasfemia dice palabras deshonestas. Y palabras deshonestas vienen a ser parecido a lo que vimos antes. ¿Se acuerdan que vimos impureza? Palabras deshonestas también tienen que ver con la impureza, que son palabras deshonestas, bromas de mal gusto, lenguaje obsceno, el doble sentido, las groserías. En Colosenses 4:6, aquí mismo dice, más adelantito, mire el versículo que en delante no puede decir, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No con palabras deshonestas, no con palabras de mal gusto, no con palabras que van con otra intención para hacer sentir mal al otro, como se la tiro sin que se dé cuenta, pero se la tiré igual, palabreando, ¿cierto? Palabras deshonestas. Aquí dice, ¿cómo debe ser nuestro hablar como hijos de Dios? Vuestra palabra siempre, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Que el Señor nos ayude también a controlar la forma en el que nos
tratamos, en el lenguaje que usamos, en las bromas que hacemos, en cómo hablamos con otros. A lo mejor hacemos sentir mal a las personas porque somos muy toscas, o porque a veces estos pecados anteriores, la ira, el enojo, la malicia, nos hacen decir cosas que después nos arrepentimos. Y aquí el Señor nos dice que debemos hablar con gracia. Con gracia. Después dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahí habla de la mentira. El mentir es el intento de engañar con el propósito de obtener una ganancia personal. También decir una media verdad es una mentira. Entonces aquí dice, no os mintáis los unos a los otros. Entonces no nos mintamos, seamos sinceros, pero también cuidado cómo usa su sinceridad. Todo se puede decir, pero cuidado cómo lo dice. No es que yo siempre digo la verdad, sí, pero cuidado si está hiriendo, si está ofendiendo. Recuerde que debe ser con gracia, sazonado con sal. Sí, y tenemos que ser sinceras, no tenemos que mentir, pero por eso, cuida. Excusan. Sí, lo que le salió desde el vientre, de las entrañas, y ahí es cuando sale la ira, la malicia y todas esas cosas. Entonces, no nos mintamos, digámonos la verdad, pero recuerde, no se crea superior al otro. No se crea superior al otro. Si usted está aquí, es porque Cristo la salvó. No porque usted tenga ningún mérito ni sea la mejor, porque a lo vil del mundo vino Dios. Éramos lo peor, merecíamos el infierno, pero el amor de Cristo nos salvó. Y el Espíritu Santo va haciendo la obra en nosotras. Tampoco es porque somos las mejores, es porque Dios va transformando nuestra vida, ¿ya? Entonces, despojémonos de estos pecados, ¿ya? Son incompatibles con la naturaleza de Jesús. En Cristo somos diferentes, debemos luchar con estos pecados y dejar de sentirnos cómodos en ellos y justificarlos, ¿ya? Entonces, tenemos que buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba, ¿cómo? Haciendo morir lo terrenal y despojándonos, ¿cierto?, del viejo hombre con sus hechos, con estas cosas que acabamos de ver. Y el versículo 10 y 11 nos dice, no solamente es despojarnos, sacar todos esos harapos, todo eso que no nos servía y botarlo a la basura y quedarnos desnudos. No, porque la idea es despojarnos de todo ese pecado y revestirnos del nuevo hombre. ¿Ya? Entonces aquí dice, no es suficiente despojarnos de lo anterior del viejo hombre. Es necesario revestirnos en la nueva naturaleza con el poder del Espíritu Santo. Perdón, pero me pica la garganta donde hablo mucho. Sí. Debemos vestirnos del nuevo hombre que es Cristo. Y donde dice ahí, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. La palabra renovando significa que se está renovando constantemente, es el proceso de santificación, llegar a ser más como Cristo. O sea, se va renovando, dice, hasta el conocimiento pleno. ¿Conocimiento de quién? De Dios. Entonces, ¿cómo podemos renovarnos? Ir renovándonos día a día. Con su palabra. Necesitamos estudiar la palabra. Hermana, usted puede decir, pero ¿sabe que yo no la entiendo? No importa, léala igual, la palabra de Dios nos limpia. Usted no se va a dar cuenta y en un momento que usted esté pasando por un momento difícil, la palabra de Dios va a venir a su mente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es por sus capacidades, recuerde que la obra la hace Dios a través de su Espíritu Santo, pero usted necesita alimentarse y nutrirse de la palabra de Dios. Si no lo hace, hermana, va a seguir siendo un bebé espiritual toda la vida, luchando toda la vida con los mismos pecados. Necesitamos renovarnos constantemente y, en el proceso de santificación, ir creciendo. Y aquí preguntaba, ¿cómo se lleva a cabo esta transformación entonces?
a través del conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a buscar 2 versículos, Efesios 4:23. Efesios 4:23 dice: y renovados en el espíritu de vuestra mente. Necesitamos renovar nuestra mente. Y la única forma de que se renueve nuestra mente es a través de la palabra de Dios. Y 2 Corintios 10:5. Dice: segunda, 10:5. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, necesitamos renovar nuestra mente y no solamente renovarla, sino que todas esas ideas que hemos aprendido en la vida, todas las ideas que el mundo nos enseña, llevarlas cautiva a la obediencia de Cristo. Esto no es la verdad. La verdad es lo que la palabra de Dios me dice. El mundo dice: la mujer debe empoderarse, ella es suficiente, ella no necesita de nadie. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuál es el diseño divino para la mujer? Cuando dice: tú todo lo puedes, tú eres capaz. ¿Todo lo puedo yo? Es Cristo en mí. Es Cristo en mí. Es la misericordia de Dios en mi vida. La fortaleza de Dios en mi vida. Él es el que me da las herramientas, las capacidades. No es por mí. Se da cuenta que necesitamos derribar todos esos pensamientos, como lo decía 2 Corintios 10, y llevar cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Y cómo puedo saber yo? ¿Cómo puedo obedecer a Cristo? Tengo que conocer la palabra de Dios, porque si no, yo no voy a saber. Voy a seguir guiándome por las corrientes de este mundo, cómo el mundo enseña, lo que dicen todos. Pero si yo voy aprendiendo la palabra de Dios, mi mente se va a ir renovando. Entonces, a medida que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios, seremos transformadas por el Espíritu de Dios. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Juan 8, vamos a Juan 8, versículos 31 y 32. Juan 8, 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire, lo único que nos hace libres de la vieja naturaleza es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. En Romanos 8:29, vamos a Romanos. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira, el propósito de Dios para nosotros es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, en el carácter, en la cualidad espiritual del hombre interior. Es un proceso constante de renovación, según el Espíritu de Dios, que usa la palabra de Dios en eso. Entonces, eso es lo que Dios desea para nosotros, que vamos creciendo, que nos vamos renovando. Ahí en Gálatas, volvamos a Gálatas, en Colosenses, dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso es lo que Dios quiere, que nos vamos renovando, que vamos creciendo en el conocimiento de Dios, en su palabra, para que podamos hacer morir lo terrenal, para que podamos dejar y despojarnos del pecado que hay en nuestra vida
y revestirnos del nuevo hombre en el conocimiento pleno de su palabra, conocimiento pleno de la voluntad de Dios. Y en el versículo 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Mire, este nuevo hombre que se va renovando hasta el conocimiento pleno, forma parte de una familia, la cual no favorece a ninguna raza, nacionalidad, clase social, cultura o etnia. Solo favorece a Jesús, ya que esta nueva familia, Cristo es el todo y en todos. Cristo es el centro. Y no hay diferencia. Somos todos una familia. No importa dónde sea el Hijo de Dios, África, China, Estados Unidos, Canadá, ya en los países nórdicos, todos somos parte del mismo cuerpo, somos parte de la misma familia. No hay ninguna diferencia. Y todos debemos revestirnos del nuevo. Cristo rompió todas las diferencias creadas por el hombre viejo. Porque ¿quién es el que hace todas estas diferenciaciones de clases sociales, de nacionalidades y todo eso? Es el mismo hombre, ¿cierto? Pero en Dios somos vistos todos iguales. En Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Y puesto que estamos completos en Cristo, podemos ver más allá de las diferencias terrenales que separan a las personas y disfrutar de una unidad espiritual en el Señor. En estas iglesias se daba mucho las diferencias entre judíos, gentiles, bárbaros, escitas. Se hacía mucha diferencia. Esclavos libres, mujer, hombre, y se marcaba, y había desprecio, y se veía como algunas clases como menores, inferiores. Pero aquí Pablo está diciendo, son todos en Cristo, porque Cristo es la cabeza, no hay diferencia. Entonces nosotras también tengamos cuidado el sentirnos superiores. A lo mejor no hacemos la diferencia sociales o en nacionalidad, en etnia, pero a veces sí hacemos diferencia en sentirnos más espirituales que otros tal vez. Y eso es pecado. En Cristo somos todos uno, estamos todos en la misma carrera, todos buscando crecer en el Señor, todos buscando la santificación y todas vamos a ir siendo renovadas y transformadas hasta el día que el Señor venga por su iglesia o nos vamos con Él. Ninguna de nosotras corre con ventaja. Estamos todas, somos nuevas en Cristo, pero por el sacrificio de Cristo. Y todas vamos luchando con pecados, algunos son más notorios que otros, pero todas luchamos con el pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner la mirada, buscar las cosas de arriba, hacer morir lo terrenal, despojarnos del viejo hombre. Debemos buscar las cosas celestiales, debemos hacer morir lo terrenal, debemos fortalecernos en Cristo y permitir que el Espíritu Santo renueve nuestra mente a través de la palabra de Dios. Si hemos estado dejadas en la lectura, hermanas, bueno, hoy día hemos aprendido que la única forma de que nuestra mente se renueve y podamos luchar con el pecado y despojarnos del viejo hombre es creciendo en el conocimiento de Dios. Y eso es a través de la palabra de Dios. ¿Ya? Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre amado Señor, le damos gracias. Gracias, Padre, por este tan grande amor que tú tienes para con nosotras, Señor. Porque tú nos conoces, nos conocías antes que nos rescataras, Señor, y aún así nos buscaste, nos amaste y nos diste esta salvación tan hermosa, Señor. Padre, perdónanos porque somos débiles, porque no te buscamos como tú mereces, necesitamos conocerte más. A veces los afanes pueden distraernos,
o las situaciones, los problemas, hacernos que nos enfriemos o tal vez se aparten. Bueno, Señor, tú conoces el corazón de cada una de las que estamos aquí presentes y de las hermanas que están escuchando en casa. Ayúdanos, Padre, a poder permanecer fieles a ti como tú eres fiel con nosotras, a poder morir a lo terrenal, a poder morir a esa vieja naturaleza con la que luchamos cada día, a luchar con el pecado, a tomar decisiones, Señor, de manera consciente, a querer agradarte, a querer buscarte más, Señor, porque tu voluntad es esa, que podamos conocerte cada día más, Señor. Oramos, Padre, para que tú nos ayudes. Gracias porque tú estás siempre ahí al lado nuestro, buscándonos, ayudándonos, hablándonos, exhortándonos, Señor, a través de tu palabra. Y, Señor, nada más que alabarte y pedirte que nos sigas ayudando, que esta palabra no sea solamente recordada al salir de esta puerta, sino que podamos ir recordándola cada día, Señor, cuál es tu deseo, quiénes somos en ti, Señor, y que todo es para tu honra y gloria, Señor, que si tú nos has rescatado es para que nosotros te demos gloria a ti y podamos ser luz a aquellos que no te conocen, Señor. Así que ayúdanos, Padre, y te alabamos y te damos gracias por tu consejo el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.